porque quiero encontrar la manera en la que ustedes puedan aprender mejor, pero con ustedes es el primer grupo que hago cuadernillo de actividades, por ejemplo. Es el primer grupo que hago teoría práctica. Entonces, pucha, se me están agotando los recursos y quiero saber qué puedo hacer, pero necesito también entender, aparte de ustedes, en qué estamos fallando, ¿no? Para que podamos mejorar. La idea no es aplazar a nadie, pero tampoco puedo ser tan irresponsable de aprobar a alguien que no está bien. Y es el momento oportuno de corregirnos porque ha sido nuestro primer examen. Todavía faltan otros y ahí podemos recuperarnos, ¿no? Bueno, vamos a empezar a avanzar y luego hablamos de este temita. Ya se están conectando todos. Vamos a ver, voy a compartir pantalla, ¿ok? Muy bien. Me confirman, por favor, con un like en su pantallita si es que escuchan bien y si ven la pantalla. Ya, Liv, gracias. Ya, Fabiana, muy bien. Fan igual, gracias. Mel, Melissa, Alexa y Lona. Perfecto. La anterior clase habíamos quedado en lo que es el ensayo de Kreis. ¿Ya? Ahora vamos a ver un poco los que son los otros análisis que también determinan mucho el tiempo de deterioro y la calidad de un aceite. Está un poco mal el internet, creo. Y ahora sí. Uno de los análisis que estamos viendo es el índice de peróxido. ¿Qué es el índice de peróxido? El índice de peróxido se entiende como la cantidad, ¿no? Los miligramos de oxígeno activo o los mil equivalentes, en este caso, de oxígeno activo que hay por cada kilogramo de muestra, por cada kilogramo de materia grasa. Entonces, ¿qué objetivo tiene este índice de peróxido? Cuando analizamos la cantidad de peróxidos por el método cuantitativo de iodometría, ¿qué es lo que pasa primero? Se prepara una solución de yoduro de potasio, entiendan bien. Ese yoduro de potasio, como el oxígeno activo es un gran oxidante, ese yoduro se va a oxidar hasta yodo molecular. El yodo molecular que se libera en la reacción química se tiene que hacer reaccionar con una solución de tiosulfato de sodio, porque es el método yodométrico. Y en el método yodométrico la solución titulante es tiosulfato de sodio. El tiosulfato de sodio es un agente reductor. Entonces lo que va a hacer es reducir al yodo nuevamente de yodo molecular a yoduro. Y el tiosulfato de sodio se va a oxidar a tetratoniato de sodio. Para poder identificar ese momento de equivalencia, se utiliza el indicador de almidón, una solución de almidón preparada al 10% o al 1%. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que ya no hay yodo? Por el cambio, va a haber un cambio muy particular en la reducción del yodo. Las moléculas de almidón en presencia de yodo se tiñen de color azul. Entonces ahí vamos a ver que hay liberación del yodo. Con una reducción tendría que volverse nuevamente incoloro. ¿Ya? Entonces este es el método que se aplica para la determinación del índice de peróxido. El procedimiento
pesar la muestra, agregar 30 mililitros de ácido acético glacial y cloroformo. Eso es para acidificar el medio. Luego agregamos la solución de yoduro de potasio y agitamos. Hay un cambio y vamos a agregar agua oxigenada, perdón, agua destilada y vamos a empezar a agitar. Cuando la solución se ha mostrado un poco turbia, ahí añadimos la solución de almidón. En ese momento, como hay yodo liberado, rápidamente se va a oscurecer. Entonces vamos a tener una muestra color azul o un negro, un azul marino que tiende a negro. Cuando ya la muestra esté ese color, nosotros la titulamos con tiosulfato de sodio y tiene que volverse incoloro, porque el yodo se ha reducido nuevamente a yoduro y con el almidón no hay un secuestramiento. Entonces, este procedimiento está establecido por la norma boliviana 34008 desde el 2006. Para encontrar el índice de peróxido, está esta fórmula estequiométrica, que hace relación al volumen de la solución gastada en la titulación y el volumen de la solución gastada en blanco. Aquí nace un concepto llamado blanco. ¿Qué es el blanco? Es una muestra que no contiene el analito. ¿Por qué? Hay mucha interferencia entre el color azul y negro. Puede suceder también por alguna contaminación o impureza. Sin embargo, para poder descartar eso, se tiene que titular al mismo tiempo, ¿ok? Tiene que hacer, las dos muestras tienen que ser preparadas en el mismo tiempo y tituladas al mismo tiempo. No es que agarro, preparo una, la titulo y después preparo la otra. No, las dos se van preparando secuencialmente. Entonces, al momento de analizar, lo primero que analizo es la muestra en blanco y registro el volumen gastado de la titulación. Y luego analizo la muestra con el analito. Entonces voy a tener una relación de error y voy a decir el volumen gastado en la titulación con el analito menos el volumen gastado en la titulación con el blanco. Entonces no puede excederse ese volumen. Vamos a ver, si hay una interferencia grande, va a haber una diferencia de volumen mayor a 0,1 ml. Eso nos indica que algo está pasando con la pureza de nuestros reactivos y que debemos tomarla en cuenta. Sin embargo, cuando la diferencia es de 0,1 ml, quiere decir que estamos con una alta pureza. El día sábado, Kevin me preguntaba, ingeniero, ¿qué significa PA? PA significa altamente puro o para análisis. Eso quiere decir que los reactivos que estamos ocupando, obviamente, están calificados para utilizarlos en análisis químico, porque hay reactivos de primera y segunda calidad. Los de primera calidad son para análisis, PA, pero los de segunda calidad son los de uso industrial. Por ejemplo, cuando compramos hidróxido de sodio, podemos encontrar incluso hidróxido de sodio hasta en la ferretería, pero un hidróxido de sodio bastante sucio, con muchas impurezas. Sin embargo, ese hidróxido que ha sido purificado, ha sido limpiado, cuando cumple los estándares de calidad, se lo determina para análisis. Por eso dice PA. Según la norma boliviana, cuando hablamos de las especificaciones en el tema de subproductos del girasol, hay un valor máximo de 6.000 equivalentes de oxígeno activo por cada kilogramo de muestra. Cuando está por debajo de este valor, nos quiere decir que el aceite está bien conservado. Pero cuando estamos por encima de este valor, quiere decir que el aceite, una vez abierto, ha sido expuesto al sol o si no, ya está viejito, ¿no? Hay un proceso de deterioro. Entonces, para que me entiendan mejor, vamos a ver un video que saqué de la Universidad Politécnica de Valencia, en España, que nos explica con mucha claridad lo que es el índice de yodo. En unos minutos.
índice de saponificación. Este es el índice de saponificación. Índice de yodo. Perfecto. Vamos a compartir sonido. Muy bien. Subir. Bueno, ahora vamos a tratar otro tema que es el de aceites y grasas y vamos a enfocarlo en la determinación del índice de yodo. Es conveniente, como en los temas anteriores, hacer... Perdón, un minuto. El índice de peróxidos. Parece que se me cambió. En los dos le puse índice de peróxido. A ver. Tecnologia de óleos, conhecida como determinação físico-química de índice de peróxido. A gente sabe que esses compostos Bueno, a continuación vamos a determinar el índice de peróxidos de acuerdo a la AOAC 9533. El índice de peróxidos nos permite determinar la estabilidad del biodiesel. Primero que todo vamos a pesar 5 gramos de la muestra de aceite en un Erlenmeyer de 250 mililitros. Una vez se estabiliza la balanza, procedemos a registrar el valor de la masa de la muestra, 5,012 gramos. Lo siguiente que vamos a realizar es adicionar la mezcla de ácido acético cloroformo en relación 3:2. Bueno, vamos a proceder a llenar un ácido acético y cloroformo. Entonces, primero que todo, adicionamos 30 mililitros del ácido acético. Esto lo vamos a realizar en la campana extractora, ya que estamos trabajando con cloroformo. Entonces, encendemos la campana extractora y primeramente vamos a medir 30 mililitros de ácido acético. ...30 mililitros de ácido acético.
20 mililitros de cloroformo. Y procedemos a realizar la mezcla de ácido acético y cloroformo. Y adicionamos al matraz que contiene la muestra de biodiesel. De igualmente vamos a repetir para el blanco. $20 mililitros de cloroformo y 30 mililitros de ácido acético. Luego de tener la mezcla, vamos a proceder a adicionar 0,5 mililitros de yoduro de potasio saturado. Para preparar el yoduro de potasio saturado es necesario utilizar agua destilada y yoduro de potasio. Característico del blanco, ya que no hay presencia de compuestos como hidroperóxidos o oxidación en las muestras. Para la muestra de biodiesel observamos que no hay un cambio de tonalidad significativo, por lo cual no hay presencia de compuestos peróxidos, lo cual puede ser también debido al color del aceite. Bueno, ahí analicemos un momento para que podamos entender. Ella lo que hizo fue ahorita la muestra, preparó el blanco y preparó la muestra en analizar. Ya le agregó la solución de yoduro de potasio saturado. ¿Ok? Ahora, hay algo particular que a ella le pasó, que no cambió a color azul. No hubo coloración, no cambió a color blanco, a color negro, ni azul ni negro. ¿Y por qué? ¿Por qué no cambió? Porque no hay la presencia de peróxidos. No hay la presencia de peróxidos. Entonces, ahí ya está dando ella, sin necesidad de titular, se puede dar cuenta que está trabajando con un aceite nuevo, ¿cierto? Cuando un aceite tiene peróxidos, cuando el aceite ya está abierto, cuando el aceite está mezclado con aceites viejos, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen algunos, por ejemplo, algunos comedores? El aceite que ya han ocupado en fritura, lo que hacen es filtrarlo, luego de eso lo van filtrando y lo hacen pasar por filtros de carbón y arena y se decolora y pareciera aceite nuevo, pero es un aceite que ya fue usado para fritar, es un aceite viejo. Entonces, lo mezclan con los turriles de aceite nuevo y ahí nos están vendiendo un producto de mala calidad, un aceite que está siendo adulterado.
el índice de peróxido no solamente sirve para determinar la adulteración de un aceite, esa sería su segundo aporte, pero su principal aporte y el primero es determinar la cantidad de oxígeno activo que proviene del envejecimiento del aceite, porque un aceite en su primera etapa, ¿quién está con su micrófono, con su niño, creo ahí? ¡Qué precioso! ¿Quién es? Marilyn. Sí, ingeniero, no puedo desactivar. Y sigue, se vuelve a activar. No, yo ya lo estoy desactivando. No active su micrófono. ¿Están con cámara? Ay, no sé qué hacer, la verdad es molesto. Pídale que le den su espacio para estudiar. Es molesto para todos. ¿Damari? Marilyn. Por favor. Por eso les Ya, digo, ingeniero, ya pude, gracias. ya, ahí. Entonces, les decía yo que la cantidad de oxígeno activo presente en un aceite se debe al envejecimiento, porque en la primera etapa de lo que es la rancidez oxidativa se forman los peróxidos y los hidroperóxidos. Entonces, esos hidroperóxidos son un indicador del envejecimiento del aceite. Entonces, cuando ustedes encuentren peróxidos en un aceite, ya están hablando de un aceite que ha estado abierto, ya están hablando de un aceite que está envejeciéndose y que por ende se está oxidando. Y la oxidación, ¿qué es lo que le da a un aceite? La rancidez. Entonces, ¿con qué otro ensayo se podría complementar el índice de peróxido? Mi ensayo cualitativo de monitoreo y de sospecha sería el índice de Kreis, porque está basado, la prueba de Kreis, está basado en los colores, ¿cierto? Para ver la rancidez. Pero un ensayo confirmativo de la prueba de Kreis sería el índice de peróxido. ¿Ok? Entonces, no se olviden de eso, ¿ya? Siempre debe haber análisis de sospecha o cualitativos que me ayuden como se dice, a sembrar la duda y que yo tenga que empezar a confirmar si existe o no. No sé si hay alguna duda con el índice de peróxido. ¿Queda todo claro? ¿Cuál sería la Igual se podría igual solventar con el análisis, con el ensayo de Villavecchia. Sí. Por ejemplo, en su examen usted puso el ensayo de Villavecchia. Claro, el ensayo de Villavecchia es una prueba sensorial para lo que son aceites que han sido adulterados, aceites que han sido reusados, por eso se forma la turbidez, ¿no? Entonces el ensayo de Villavecchia es para la rancidez, es una prueba cualitativa para la rancidez. Usted lo puso en su examen y eso estaba bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie? Bueno. Ahí su compañero creo que tiene pizarra, lo he visto, Almada, Diana, dice, ahí los veo con pizarra. Por ejemplo, en las reacciones químicas, no sé si ustedes pueden escribir ahí su reacción química. Yo le voy dictando y ustedes la escriben. Me hago aguardar un rato y voy a buscar el marcador. Ah, ya. Entonces, para que todos las tengan, ¿no? Y puedan ver. Porque yo a veces la reacción química la doy de forma literal. Por ejemplo, la primera tendría que ser el peróxido. Un oxígeno con un 2 abajo y un -2 arriba.
como exponente. Ya, esos son los peróxidos. Más el yoduro con una carga negativa. Solo yoduro, no el potasio. El potasio no interactúa. Es el yoduro. Y de ahí viene la flecha de ecuación. Vuelvo a repetir. Peróxido, oxígeno 2, oxígeno con un 2 abajo y un menos 2 arriba. Más el yoduro con una carga negativa arriba. Flecha de ecuación, yodo molecular. Es decir, un yodo y un 2 abajo. Más oxígeno con menos 1. Estamos hablando del oxígeno activo, que se disipa, que también por eso ya no interactúa. Entonces, ahora, una segunda etapa, agarren ese yodo molecular, una segunda reacción. Colocan I y un 2 abajo. Más el tiosulfato. ¿Cómo es el tiosulfato? Un azufre, un 2 abajo, un oxígeno, un 3 abajo y con 2 cargas negativas, menos 2. ¿Y qué se va a formar? Flechita de ecuación. Yoduro. Yoduro. Más azufre 4, oxígeno 6 y un menos 2. Vamos a colocarlo aquí para que su compañero, ahí está Almada. Miren, la primera reacción sería, ¿no? A ver, voy a mover esto acá. Ya. Sería el oxígeno con un 2 abajo y un menos 2. Ese es el peróxido. Lo va escribiendo Almada. Más el yoduro. Flecha de ecuación. Vamos a obtener el yodo molecular más el oxígeno activo. Ese es el oxígeno activo. Un oxígeno disociado. La segunda etapa de la reacción, como dice, ese yodo molecular va a reaccionar con la solución de tiosulfato. No soy bueno en las pizarras digitales, así que, pero se entiende. En esta titulación, aquí es donde viene la solución de almidón. Como indicador. Entonces, este se reduce nuevamente a yoduro. Y ese tiosulfato se transforma a tetratoniato. Ahí está. Esa sería la reacción, ¿no? Esa es la reacción química que sucede. Entonces, muchas veces, miren cuál es nuestro analito. Nuestro analito es este. El oxígeno como peróxido. Ese, entonces usted tiene que ver, tiene que pensar y decir, ¿cómo puedo hacer reaccionar al analito, ya sea de manera directa o indirecta? ¿Por qué? Porque la cantidad, por ejemplo, que usted ocupe de tiosulfato va a estar relacionada con la cantidad de yodo que hay. La cantidad de tiosulfato que usted consuma en la titulación va a estar relacionada con la cantidad de yodo que hay. ¿Y de dónde salió esa cantidad de yodo? Esa cantidad de yodo que hay proviene como resultado de la reacción de la cantidad de peróxido que hay. Entonces hay una relación todo el tiempo. ¿Se dan cuenta? El peróxido reacciona con el yoduro, se transforma en yodo molecular. Ese yodo molecular reacciona con tiosulfato y esto es una determinación indirecta. No es directa, porque el analito no está reaccionando directamente con la solución titulante. Es una, si yo les preguntaría, método
técnica, principio, solución titulante, indicador, sería así. El método es un método volumétrico de iodometría. La técnica es la titulación. El principio es la iodometría indirecta. Las reacciones químicas las tenemos en pantalla. La solución titulante, tiosulfato de sodio. El indicador de viraje, el almidón al 1%. Entonces, ahí tenemos. Y si yo les pregunto, ¿es una técnica indirecta o indirecta? O directa. Ustedes me dicen que es indirecta. ¿Por qué? Porque el analito no reacciona directamente con la solución titulante. Se utiliza un compuesto intermedio para poder cuantificarlo por una relación estequiométrica. ¿Y cuál es esa relación estequiométrica? Que la cantidad de tiosulfato que se consume es equivalente a la cantidad de yodo molecular que hay en la muestra. Y esa cantidad de yodo molecular se ha originado por la cantidad de peróxidos que han reaccionado. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí tenemos la determinación del análisis. Me dicen si puedo borrar la pizarra. ¿Ya? Sí, por mí sí. Sí, ingeniero. Ya. Ok. Gracias. Esto es lo que está faltando. ¿Saben qué? Esto es lo que ustedes yo quiero que entiendan. Miren, yo me acuerdo desde que el profe Peredo nos enseñaba. Entonces, pucha, yo pues lo aprendí bien de los libros, ¿no? Y lo que bien se aprende nunca se olvida uno. ¿Y por qué me hacía fácil entender los análisis? Porque yo lo que entendía primero era la reacción química. ¿Cómo es posible? Decía yo que siguiendo esa receta se pueda determinar esa cantidad de analito. Porque si usted sigue solo la receta, no está sembrando la duda en su conocimiento. Usted tiene que ser cuestionante, tiene que ser cuestionador. Y ahí empieza a responder seguro todas sus preguntas y empiezan a hacer nuevas dudas y aprender más. Entonces, a mí me gustaba aprenderme las reacciones y decir, ah, ya, es por esto, por esto, por esto. Y como ya yo me las sabía las reacciones de memoria, a veces incluso adivinaba cuál era la solución titulante. Pero no adivinabas al azar. Adivinaba porque decía, si reacciona con esto, esta sustancia tiene ese componente. Entonces puedo hacerlo titular con esto. Y efectivamente era así. Me permitía analizar, ¿no? Entonces yo quiero, tal vez puede servirles a ustedes como una técnica de estudio. Tratar de entender la reacción química que está en el análisis para que luego, con mucha facilidad, sepan reconocer cuál es la solución titulante, cuál es el indicador y qué tipo de método se está aplicando. Porque aquí, al ver el yodo, eso es yodometría. Si hubiese visto una solución de triyoduro de potasio o solución Lugol, esa es la técnica de triyodometría. Porque hay yodometría, hay yodimetría y hay triyodometría. 3 técnicas en base al yodo. Entonces eso es importante, ¿ya? Bueno, voy a aprovechar y mientras voy borrando. Entonces no se olvide, el índice de peróxido es una determinación de la rancidez oxidativa de un aceite que está en proceso de envejecimiento o deterioro. Ahora vámonos con el índice de yodo. El índice de yodo nos sirve para determinar los dobles enlaces que hay en un aceite. O sea, determinar si un aceite es saturado o no saturado. El índice de yodo, como dice, es un grado, es una medida del grado de insaturación de los aceites, que representan los gramos de yodo absorbidos por 100 gramos de aceite o de grasa.
De la misma forma, es un método basado en la iodometría. Solamente que para este método existen distintos tipos de técnicas. Si bien es cierto, la técnica es de la titulación, pero igual en la titulación pueden haber ciertas variantes. Por ejemplo, las técnicas de titulación con el reactivo de Weeks. ¿En qué se basa este reactivo de Weeks? Quiero que vean la reacción. Miren. Aquí está el doble enlace del aceite. Ese doble enlace se hace con una solución, se hace reaccionar con una solución de yoduro halogenado. Por eso ustedes ven acá como el yodo y el cloro juntos. Esa solución va a estar en exceso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a romper el doble enlace del aceite y se va a unir el yodo a un lado y el cloro al otro lado. Por eso ven este compuesto orgánico así. Van a tener un alcano halogenado. Y como está en exceso, estos dos halógenos, el yodo y el cloro, va a quedar como sobrante. Entonces, ese sobrante se hace reaccionar con yoduro de potasio. El yoduro de potasio con este yoduro que está aquí como sobrante, me van a formar el yodo molecular. ¿Por qué? Por la electronegatividad que tiene. Y el potasio se va a unir al cloruro libre y va a formar cloruro de potasio. Van a ver ustedes que va a empezar como a volverse lechoso. Entonces, ese yodo que se está liberando en la muestra se titula nuevamente con tiosulfato y se transforma en tetratoniato. El mismo principio, ¿cierto? La yodometría. La diferencia entre la titulación con el reactivo de Weeks y la titulación con el reactivo de Janus está en los halógenos. Si ustedes pueden ver, fíjense que en el reactivo de Weeks se utiliza yoduro y cloruro. Y en el reactivo de Janus se utiliza yoduro y bromuro. Solamente que hay una particularidad. Los bromuros generalmente son de color morado. Entonces vamos a tener un poquito esa interferencia en la muestra. Pero luego ninguna. Después sucede netamente lo mismo. Se rompe el doble enlace, se posiciona el yoduro y el bromuro entre los dos carbonos vecinales. Ese yoduro sobrante con el bromuro reaccionan con yoduro de potasio, me forman el yodo molecular y se forma el bromuro de potasio, que es ligeramente morado. Y ese yodo molecular que está siendo liberado se titula con tiosulfato. El tiosulfato se oxida y se transforma en tetratoniato. Entonces sigue siendo el mismo principio de la yodometría. Perdón. Entonces, basado en eso, nos mide, en otras palabras, el grado de insaturación de un aceite. ¿Por qué será importante determinar eso? Porque vamos a poder identificar si un aceite ha sido mezclado con grasa animal. Porque la grasa animal, si ustedes recuerdan de química de alimentos, ¿qué tipo de enlaces tiene? A ver, ¿quién me puede decir? Enlace sigma simple. Enlace sigma o simple, correcto. Entonces son saturados. Si no hubiese, por ejemplo, si el índice de yodo fuese 0, es porque estamos hablando de una grasa de origen animal. Una grasa saturada. Entonces, no va a haber la interacción con el yodo. ¿Qué pasa si a mí me traen un turril de aceite, por ejemplo, que ocupo para hacer mayonesas, y cuando le hago el índice de yodo, me sale un índice de yodo bastante bajo? Significa que ese aceite ha sido mezclado con grasa animal, ¿no? Ha sido adulterado, porque está presentando muchas saturaciones. Entonces, ¿qué es lo que hacen algunos vendedores de aceite a granel? Derretir manteca.
y la manteca la mezclan con el aceite. La calientan y las envasan. Entonces, ¿por qué? Porque la temperatura de fusión que tiene una manteca de cerdo es mucha más baja que una manteca de res. Entonces sí se puede mezclar con aceite. Y de eso hay que tener cuidado. Para determinar el índice de yodo, hay esta fórmula genérica que se ha encontrado por la estequiometría. Como hay cierta interferencia con el yodo, también se utiliza una muestra en blanco. Primero se titula el blanco y luego se titula la muestra. Donde IP significa, II significa el índice de yodo, B1 es el volumen de solución de tiosulfato gastado en la titulación de la muestra. B2 es el volumen de tiosulfato de sodio gastado en la valoración del blanco. N es la concentración normal de la solución de tiosulfato. 12,69 es el equivalente del yodo. La M mayúscula es la cantidad, ¿no?, de muestras que estamos analizando. Entonces, ¿qué nos especifica según la normativa boliviana? Que un valor, por ejemplo, a 143 como máximo y mínimo de 110. Si estos valores están por debajo de 110, quiere decir que es un aceite que ha sido expuesto al sol y que está empezando a romperse los dobles enlaces y formar grasas saturadas. Otro es que es un aceite con proceso alto de oxidación. Y otro que es un aceite sometido a altas temperaturas. Por eso, cuando ustedes fritan y fritan y fritan en un mismo aceite, si le hacemos ese análisis del índice de yodo a un aceite que se ha ocupado en bastantes frituras, seguro que nos va a dar demasiado bajo. ¿Por qué? Porque todos los dobles enlaces se han roto y se están volviendo saturados. Y por ende, ustedes van a ver una prueba cualitativa que cuando yo utilizo mucho un aceite, y cuando este está frío, empieza a solidificarse o formar una pasta blanca en el fondo. ¿Cierto? Entonces, sucede por eso, ¿no? Leonardo, ¿qué iba a decir? No, que es verdad, porque en los sartenes se ve eso. Claro, en los sartenes podemos verlo. Ahora, cuando está también un valor por encima de los 143, puede ser dos cosas. En este caso, que no se trate de un aceite de girasol, sino de otro aceite. ¿Por qué? Porque cada aceite ya tiene como un estándar de qué índice de yodo debe tener. ¿Cómo es eso? No entiendo. Claro, cuando ustedes vieron química de alimentos, yo les dije, los aceites más comunes son el oleico, el linoleico y el linolénico, ¿cierto? Entonces, un aceite de girasol no tiene los 3 aceites omega. Entonces puede que tenga uno menos. O puede que solamente tenga uno. Por lo tanto, el grado de saturación ya está estandarizado, ya se tiene una idea de cuánto es. Entonces, por eso el segundo diagnóstico puede ser que nuestro ensayo que hemos realizado no está trabajándose con la alta pureza de los reactivos o nosotros estamos fallando. Y por lo tanto, se recomienda nuevamente repetir el ensayo, ¿no? Entonces vamos a ver un ratito. Quiero mostrarles un video del índice de yodo. Un breve repaso, una breve revisión de los conceptos básicos. Pero antes vamos a ver el objetivo. El objetivo es conocer el procedimiento para determinar el índice de yodo de diferentes grasas y aceites naturales, como medio para diferenciar el grado de saturación de la materia grasa. La revisión de esos conceptos de los que hablábamos comienza por la distinción que se hace entre grasas y aceites, ya que es un poco arbitraria. A temperatura ambiente una muestra se dice que es grasa si es sólida y aceite si es líquido. La mayor parte de los gliféridos animales son grasas, los vegetales, sin embargo, suelen ser aceites. Hay algunas excepciones, como la manteca de cacao y el aceite de pescado.
Las grasas y los aceites son triglicéridos, es decir, ésteres de la glicerina. La glicerina, sabéis todos o debéis recordar que es el propanotriol. Esa esterificación se realiza entre glicerina y ácidos carboxílicos de cadena larga, a los cuales reciben el nombre de ácidos grasos. La estructura general de los triglicéridos es esta y se denominan a los extremos del propanotriol, o sea, de lo que ha esterificado, del alcohol alfa a los extremos y beta al central. Fijaros, el ácido graso es de cadena larga, la glicerina, que como hemos comentado es el propanotriol, y el triglicérido como se ha formado. Los ácidos carboxílicos que se obtienen por hidrólisis de una grasa o de un aceite se denominan ácido graso y tiene una cadena muy larga, como hemos comentado, sin ramificaciones. Habitualmente también posee un número par de átomos de carbono. La estructura química general podríamos representarla como tenéis en ese recuadro. Existen dos tipos de ácidos grasos, los saturados y los insaturados. Los saturados son aquellos que no poseen dobles enlaces, un ejemplo sería el láurico, y los insaturados son aquellos que como mínimo poseen un doble enlace, por ejemplo el palmitoleico. Monoinsaturados es cuando solo poseen un doble enlace y poliinsaturados cuando poseen dos o más. Los ácidos grasos saturados no presentan isomería, ya que tienen los enlaces simples pueden girar libremente. La estructura es lineal y se acopla muy bien unos con otros. Tienen una elevada temperatura de fusión, por tanto son sólidos a temperatura ambiente y son bastante poco reactivos. Aquí tenéis el ejemplo del esteario. Fijaros también en que tiene un extremo polar y otro apolar. El polar es el grupo carboxilo. Respecto a los ácidos grasos insaturados, comentaros que sí que presentan isomería cis-trans y los naturales normalmente son cis. La presencia de dobles enlaces cis son la presencia de los dobles enlaces y en posición cis son la causa de una alteración en la forma lineal, pasando a forma angular, con formación de codos y cambios en la dirección del doble enlace. Fijaros. Este sería un ácido graso saturado y este uno insaturado. Los ácidos grasos insaturados tienen baja temperatura de fusión, por tanto son líquidos a temperatura ambiente. Normalmente los ácidos grasos naturales, como hemos comentado, son cis, pero lo que ocurre es que al aumentar la temperatura por procesos industriales se puede producir el paso de cis a trans, con lo cual aumentaría la temperatura de fusión. En definitiva, que al pasar de cis a trans pasa de ser líquido a sólido. Aquí tenéis el ejemplo del oleico y el ahídico. Aquí tenéis también, os he puesto un ejemplo de la estructura de los ácidos grasos insaturados, por ejemplo, el linoleico y el araquidónico. Fijaros, extremo polar y todo el resto apolar. En cuanto a sus propiedades, comentaros que los ácidos grasos insaturados son muy reactivos debido a la presencia de dobles enlaces y por tanto dan las reacciones que ya estudia que eran las de adición al doble enlace, por ejemplo, adición a nitrógeno, con lo cual cambia el cortamiento a la fusión. También pueden adicionar oxígeno, por tanto sufren oxidación y pueden adicionar yodo. La adición de yodo es muy interesante ya que permite determinar el número de dobles enlaces de la grasa a nivel analítico. Bien, entonces vamos a centrarnos sobre el objetivo del tema, que era cómo se determinaba el índice de yodo. El índice de yodo mide la saturación de los ácidos grasos y ésteres, ya que es función del grado de insaturación. Se determina añadiendo a la muestra un exceso de reactivo halogenado que reacciona con los dobles enlaces, lo que hemos comentado de adición electrofílica, y posteriormente se va a valorar por retroceso el exceso de halógeno que no había reaccionado. Se llama, que es un tipo de valoración redox. Hay dos métodos, el de Biggs y el de Janus. Nosotros vamos a estudiar en más profundidad el de Janus.
El resultado siempre se expresa como peso de yodo absorbido en 100 partes de peso de materia seca. Bien, el método Janus, primero, antes de describirlo, decir en qué consiste el reactivo. El reactivo de Janus es una disolución de bromuro de yodo en ácido acético glaciar exento de etanol. El procedimiento general a seguir consiste en los siguientes pasos. Disolver la muestra de grasa con tetracloruro de carbono, añadir el reactivo de Janus, dejar reposar durante 1 hora, añadir yoduro potásico y luego se hace la valoración con tiosulfato sódico utilizando almidón como indicador. Fijaros en esta reacción, cómo el yodo es valorado con tiosulfato sódico y entonces la presencia de yoduro se identifica con almidón. Bien, con esto... Muy bien. Entonces, fíjense, ya he explicado un poco más el origen, ¿no? Porque yo ya lo relaciono con la parte de química de alimentos que pasaron conmigo. Por eso les decía que mis materias muchos se complementan, ¿no? Veamos lo que es ahora, no sé si hay alguna duda antes de que pase con el índice de yodo. Pregúntenme, no sé, yo aprovecharía y diría para qué sirve, cómo lo anunciaría, qué me significa, ¿no? Tienen que hacer las preguntas, se quedan muy callados. Con el índice de yodo, no sé si tienen alguna otra duda. Inge, quizás si nos pudiera dar un ejemplo de caso para el uso en las determinaciones que podríamos hacer dentro del área de alimentos, ya más específico. Claro, el índice de yodo, por ejemplo, en la industria de la mayonesa, porque cuando trabajamos con grasa animal no va a emulsificar, ahí hay un problema. Después, el índice de yodo, cuando se hace obviamente aceite, en las industrias aceiteras, el índice de yodo se hace también para no solamente aceites comestibles, sino también en biodiesel, por ejemplo, también se aplica. El índice de yodo también se puede utilizar para aceites biológicos. Podemos también utilizarlo, el índice de yodo, en alimentos que sean ricos en grasa, ¿no? En las frituras, por ejemplo, si usted tiene un catering o un comedor, lo que es, por ejemplo, los pollos, ¿no? Ahí, cuando va al SENASAC, tiene que tomar muestras hasta los de los aceites, no solamente es la limpieza, la higiene, sino que hay que tomar una muestra de ese aceite para saber que ellos no estén reutilizando bastante, ¿no? Y hay que hacer el índice de yodo. Eso es cuando se hace algunas auditorías o algunos seguimientos, algunos que también son empresas, ¿no? Los comedores también son empresas. Entonces, ahí tenemos más aplicaciones. En la industria de los jabones también se hace el índice de yodo, porque trabajamos con grasa animal o a veces con grasas residuales. Por ejemplo, las borras de las empresas aceiteras se las regala o las venden para hacer jabones, ¿no? Entonces ahí también se mide el índice de yodo, porque consume mucho más. Hay algunas empresas que hacen jabones de puro ácido esteárico y es caro, pues. Es caro. Aunque salen muy bonitos, eso sí, como los jabones de tocador, pero son muy caros. Entonces no es factible, ¿no? No sé si con ustedes Alba ha hecho jabones. El otro día vi que ella había hecho jabones, unos bonitos jabones para lavar ropa, en forma circular los hizo y estaban secando ahí. No sé si fue con ustedes o con otro grupo tal vez. Yo creo que ella da, ¿no? Técnicas de laboratorio. Sí, Inge, bueno, con nosotros hizo jabones, ¿no? No me acuerdo si en 200 o en 300 o en ¿Sí? 100, no me acuerdo. Sí. ¿Ven? Entonces en la industria de los jabones también se hacen esos controles. En el control de materia prima se llama. Muy bien. ¿No hay más consultas? Creo que no. Así como dato curioso,
a los estos restaurantes de pollo solo le hacen estos controles y por eso ellos venden ese aceite después de la fritada. Claro, ellos los venden, sabía yo que los venden. ¿No ves? Sí, los venden. Lo venden, ¿ven? Entonces, eso es importante y como dato saberlo bien, ¿no? Porque si ustedes quieren hacer jabones, ahí tendrían sus proveedores de materia prima. Bueno, ahora veamos el índice de saponificación. El índice de saponificación son los miligramos de hidróxido de potasio capaces de saponificar 1 gramo de aceite o de grasa. Y esto nos determina ayudar la calidad de un aceite. ¿Por qué? Porque este método se basa en que interactúen químicamente los triglicéridos con un álcali, formando sales alcalinas o ésteres sódicos. ¿Ya? Por eso dice sales alcalinas de ácidos grasos. ¿Qué son esos? Son ésteres orgánicos, pero con radicales sódicos. Y obviamente la glicerina. ¿Dónde es necesario hacer el índice de saponificación? En la industria de los jabones, porque necesitamos una saponificación completa. No tiene que quedar ni exceso de hidróxido de sodio, ni tampoco tiene que faltarnos. Entonces, el procedimiento está ahí, como ustedes lo ven. Y la fórmula genérica para el índice de saponificación son los 56,1, que es relacionado al peso molecular del hidróxido de potasio, que se va a ocupar. El volumen 2, el volumen del blanco. Volumen 1 de la muestra. La concentración normal, ¿no? del hidróxido de sodio, del ácido clorhídrico. Y M, que es el número de muestras. Cuando tenemos valores superiores al límite máximo e inferiores al mínimo, nos dice que valores por encima de 195, estamos hablando de ácidos grasos de cadenas cortas, que no son tan buenos a saponificar. Si vamos a saponificar, tienen que ser ácidos grasos de cadena larga. Sin embargo, valores mínimos o pequeños, más por debajo de 188, nos está indicando de ácidos grasos de cadenas largas, que eso sí nos conviene, y que es un aceite de mala calidad. ¿Por qué hablamos del índice de saponificación? Porque también existen, ¿no? Las grasas insaponificables. Entonces, para eso también, cuando estamos cuantificando las grasas, no solamente hablamos de las saponificables, sino también de las insaponificables. Estas no reaccionan con un álcali, pero sí son solubles en otros tipos de disolventes. Lo que se trata de hacer aquí es saponificar completamente una cantidad de muestra y luego ir haciendo extracciones con éter etílico. Y todos esos extractos que se van obteniendo se lavan con una solución de hidróxido de potasio. Y así los jabones que se han formado o los ésteres sódicos van eliminándose, ¿no? Por el exceso del álcali. Entonces este es el procedimiento. Y también tenemos la forma de calcular. La materia insaponificable significa, ¿no? MI. Y P2 es la masa de los ácidos grasos que hay en el residuo. Entonces vamos a ver un poquito lo que nos especifica un poco lo que es el índice de saponificación. Vamos a ver y para qué sirve, obviamente. El objetivo de este tema es conocer en qué consiste el procedimiento para determinar el índice de saponificación de diferentes grasas y aceites naturales y, por otra parte, estudiar la reacción en la que se basa esta determinación. Es evidente que hay que revisar un concepto básico que consiste en saber qué es la reacción de hidrólisis o de saponificación. La reacción de hidrólisis se puede hacer bien en medios alcalinos o bien en medio ácido. Cuando se hace en medio ácido, aquí tenéis un triglicérido con agua en presencia del medio ácido, origina el ácido graso y la glicerina. Mientras que si es en medio alcalino, origina una sal sódica de ese ácido graso que recibe el nombre de jabones y también se recupera la glicerina.
Para describir el jabón, comentaros que una molécula de jabón va a tener una cadena hidrocarbonada larga y un extremo iónico. En la cadena hidrocarbonada es hidrófoba, es decir, soluble en sustancias no polares, mientras que la parte iónica, que corresponde a la parte de la sal, es hidrófila, es decir, soluble en agua. A causa de la cadena hidrocarbonada, la molécula de jabón no es totalmente soluble en agua. Sin embargo, las moléculas de jabón se suspenden perfectamente en agua y esto es debido a la formación de este tipo de estructura que recibe el nombre de micelas, en las que la parte hidrocarbonada se orienta hacia donde se encuentre la parte no polar, la grasa, el aceite, lo que sea, la mancha que tengamos, y la parte iónica se orienta hacia el agua. Aparte, estos racimos esta parte de estas micelas repelen a las otras micelas que se forman. La capacidad entonces como agente emulsionante del jabón reside en estas dos propiedades, que la cadena hidrocarbonada disuelve las sustancias no polares como la grasa y el aceite que quedan aisladas del medio en el interior de las micelas de jabón, como hemos mostrado en la transparencia anterior, y en que los extremos iónicos de las moléculas de jabón dispuestos en la superficie de la micela atraen el agua y repelen a las otras micelas formadas de tal forma que la suciedad orgánica queda suspendida en el agua. Respecto a la reacción química de saponificación, comentaros que se verifica en la fabricación de jabones a partir de grasas y aceites neutros, triglicéridos, y se expresa de la forma siguiente. La saponificación, como os he comentado anteriormente, es la hidrólisis en medio básico de esas grasas o aceites. Aquí se forma el jabón, que es la sal sódica de los diferentes ácidos grasos, y se recupera la glicerina como subproducto. La cantidad de hidróxido sódico requerida para saponificar una cantidad dada de grasa neutra se calcula con lo que llamamos índice de saponificación de la grasa. Entonces, ¿qué es el índice de saponificación? Pues se define como miligramos de hidróxido potásico que se necesitan para saponificar un gramo de grasa. Tenemos que darle mucha importancia a que el índice de saponificación es un dato específico de cada grasa y aceite natural. Cuando el índice de saponificación es alto, esto nos está indicando que el peso molecular de los ácidos grasos que contiene esa grasa es menor, es decir, son ácidos grasos de cadena corta. Así pues, las grasas que contienen ácidos grasos de cadena corta van a consumir más hidróxido potásico para saponificar un gramo de grasa y por tanto van a tener un índice de saponificación superior, más alto. ¿Cómo vamos a calcular el índice de saponificación? La forma general es, partimos de una cantidad conocida de grasa, se añade un volumen medido y en exceso de hidróxido potásico en disolución alcohólica y luego se valora con un ácido, bien clorhídrico o bien sulfúrico. Comentar que el índice de saponificación orienta sobre la proporción total de triglicéridos que contiene la muestra y es un dato que junto con el índice de yodo que ya hemos estudiado, muy importante en el análisis de aceites y grasas. Con esto terminamos el tema de aceites y grasas, índice de saponificación. Entonces, fíjense cómo claramente lo especifica, ¿no? Si hay un consumo elevado en la titulación del ácido clorhídrico o del ácido sulfúrico, que también se puede emplear, nos está diciendo que es más que seguro que el índice de saponificación va a ser elevado. Y por lo tanto estamos hablando de materias grasas de cadena corta, que generalmente un aceite, recuerden ustedes, los aceites, ¿cuántos carbonos tienen? De 4 para arriba, a 18. No, los aceites tienen 18. Las grasas son de 4 para arriba, pero los aceites tienen 16, uno de ellos, y los otros 3, 18. ¿Cierto? Entonces no puede ser a ver, analícenlo así. Si se consume mucho volumen de solución titulante, eso indica que el índice de saponificación va a ser alto o bajo.
¿Mm? Creo que es directamente proporcional y debe ser alto. Es alto, es alto. Y si es alto, eso me indica que qué tipo de cadenas están presentes en esa muestra de aceite. Doble. No, cadenas Cadenas largas o cortas. cortas, cadenas cortas. Y les pregunto, ¿quiénes tienen cadenas cortas? ¿Las grasas o los aceites? Las grasas. Las grasas. Y por ende, ¿qué me está indicando? Que el aceite Son, tiene la adulteración con son, grasas animales. Ya, son aceites saturados. aceites saturados, muy bien. Que hay adulteración, muy bien. En otras palabras, que es de mala calidad. ¿Ok? Y ahí les coloco la normativa boliviana, que es de donde se ha hecho este trabajo. ¿No? Ahí están los parámetros. No pude comprar la norma, así que hicimos vistas previas de lo que ellos nos vendían. Tomamos el screen y ya colocamos los valores, pero se pueden leer. Por lo menos están visibles los valores que más nos interesan, ¿no? Y por último, lo que me ha faltado un poco colocar son los análisis instrumentales. La determinación de hierro en el aceite, la determinación de cobre, de plomo, de arsénico y la determinación de jabón, porque en el aceite pueden quedar restos de jabón cuando la neutralización no se ha llevado a cabo correctamente y han quedado saponificados algún tipo de grasa. Pero ahí están los valores máximos. No los puse también, ¿por qué? Porque ustedes llevan una materia que es análisis instrumental, ¿cierto? Entonces, en análisis instrumental, ustedes aprenden a la determinación de hierro, determinación de plomo, determinación de cobre, por los métodos espectrofotométricos. ¿Lo ven? Entonces, eso lo van a aprender con el ingeniero Golvin. Con eso concluye nuestro tema de aceites. Creo que concluí al mismo tiempo que la presentadora, la docente de Valencia. Muy bien. ¿Alguna consulta que tengan? ¿Alguna duda? Microbiológicos, por ejemplo, microbiológicos, no hay mucho que hacer, porque es pura materia lipídica y son muy pocos los microorganismos que realizan lipólisis, ¿no? Entonces no hay mucho problema ahí. Sí hay que tener mucho cuidado con la humedad de un aceite. La humedad estimula la oxidación o la rancidez oxidativa, empieza a envejecer un aceite. Y segundo, aumenta o estimula la formación de ácidos grasos libres también, que es otro indicador del deterioro de un aceite. ¿Ya? Los aceites casi no se fregan por la materia lipídica, es muy concentrado, entonces no tiene casi actividad acuosa y por ende no se desarrollan mucho los microorganismos, ¿no? Toxicológica. Desde el punto de vista toxicológico, de origen microbiológico no hay. ¿Por qué? Porque las toxinas son insolubles en materia lipídica. Entonces, no quedan en los aceites. Por eso casi toxicología no se le hace. Pero sí se le hace el análisis de metales pesados. Dentro de los análisis de metales pesados son la determinación de plomo, que es cancerígeno, hierro, cobre, arsénico. Y el arsénico que es bastante tóxico, ¿no? Pero eso ya lo aprenden por métodos espectrofotométricos, porque cada uno tiene una absorbancia. Si no me olvido, son 498 nanómetros para la determinación de hierro. Entonces, cada elemento tiene su propia longitud de onda, tiene una curva de absorbancia y de concentración en partes por millón que se encuentran en la muestra, ¿no? No sé si ya con el ingeniero Golvin han hecho curvas de regresión lineal. Sí, hemos hecho. Ya han hecho, ¿cierto? Entonces, Un eso, examen. a ver, cabalito, porque ya para el bimestral sí o sí va a entrar un ejercicio de regresión lineal. Puedo pedir determinar la concentración de hierro, o de cobre, o de plomo, digamos, ¿no? Bueno, ¿alguna consulta que tengan?
Es que creo que lo anoté al revés. Por favor, para las saponificables, ¿son las que tienen una cadena larga o corta? Cuando es alto, cadena corta. Corta. Ya, gracias. ¿Alguna duda más que tengan? ¿Ninguna? ¿Nadie más? Por ahora no, pero que leer la guía y le iban a salir. Ya. Bueno, ahora sí. Hablemos un ratito sobre los resultados, ¿no? No, la mayoría está entre 10, 15, 20. Son muy pocos los de 20. Algunos hay de 0, otros de 5. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Mm? Y esta vez ya Leonardo y Liv se van a callar porque ustedes no tienen esa nota. Así que tengo que ver qué pasa con los demás. Tal vez es un poquito para evaluar si está funcionando nuestra técnica de estudio. Misael, por ejemplo, me pidió algo. Él me pidió que pudieran ustedes reunirse en grupo por Zoom, creo, resolver el cuestionario, comparar respuestas, intercambiar respuestas para poderlo todos resolver, pues, ¿no? Y yo le di el permiso, le dije que sí, no había ningún problema. Ok, le puse así. Porque me parecía bien, digamos, ¿no? Pero hay algo que me pareció un poquito ilógico. Había cuadernillos completos con respuestas correctas, pero resultados del examen bajísimos. Entonces, no sé si se juntaron, compartieron respuestas y algunos solamente copiaron las respuestas, no compartieron. Entonces, ¿qué pasó? Que el cuadernillo estaba completo, pero los resultados del examen fueron otros, ¿no? Entonces, por eso le digo, les pregunto, no sé qué más se me están agotando los recursos. Sí agradezco en el trabajo en laboratorio, la gran mayoría ya los veo más organizados, más con el cumplimiento de la bioseguridad, más con las técnicas. Hay muchas cosas que aún faltan, ¿ya? Yo soy muy renegón, pero reniego porque hay cosas que para mí son insólitas. Entonces, es algo indispensable, por ejemplo, el conocer los materiales de laboratorio. Es indispensable. Es algo indispensable como químico, conocer el nombre de los reactivos. Pucha, es indispensable. Imagínense que un médico no conozca los medicamentos y te recete cualquier cosa. ¿No es? O sea, ¿qué estamos haciendo? Y peor nosotros que somos químicos. O sea, en nuestra carrera está la esencia, ¿no? Entonces, tengo que tener una idea, por ejemplo, del nombre de los reactivos, de qué reactivo utilizar y esas cositas como que no están funcionando muy bien, ¿no? Siento que están fallando. El otro día renegaba yo porque me decían un enfriador, o sea, no hay enfriadores, no sé si son los nervios que cuando yo me paro ahí se ponen tan nerviosos o qué será. Yo hablo fuerte y no tengo tacto, pero tiemblan a veces y me dicen enfriador, me ponen pinza y no sé qué más y se me chipan. Entonces, y ya en el examen, por eso no quise ni moverme de mi silla, dije que hagan tranquilos nomás, pero no vi buenos resultados. Y eran cosas del cuadernillo, ¿no? Igual de otras personas me sorprendió mucho porque los veo que tienen técnica, tienen la seguridad en laboratorio, pero el resultado del examen no fue como yo esperaba. Al contrario, fue muy bajo. Entonces no sé qué pasó. Entonces les pregunto, dentro de las herramientas que yo ocupo, estoy ocupando diapositivas, estoy ocupando la explicación oral de la clase, estoy haciendo práctica de laboratorio, no los dejo solos, se dan cuenta, todo el tiempo yo estoy encima viendo qué están haciendo.
no los dejo que hagan la guía nomás. Todo el tiempo estoy cuestionando para que ustedes vayan recordando los errores, las respuestas. Entonces, pero no sé qué está pasando. Así que les pido, ¿no? O sea, que me digan, mire, ingeniero, lo que pasa es que esto me faltó, o nos faltó esto, o tal vez fue tiempo, tal vez no sé. Porque yo, por ejemplo, di 1 hora del examen, ¿no? Entonces, tal vez yo consideré 1 hora suficiente, pero a veces también hay personas, ¿no?, que nos cuesta analizar rápido. Tardamos un poquito en analizar, entonces tal vez necesitaron más tiempo, no sé. En general, si puedo hablar desde mi perspectiva y con los grupos pequeños que trabajamos. Desde mi punto de vista, para mí fue la primera vez que di un examen así analítico y demás. Siempre la metodología de enseñanza es más acerca de conceptualización y memorización. Entonces quizá estamos desarrollando esa habilidad de análisis que deberíamos tenerla ya para estas alturas. Em, sí considero que quizá un poquito más de tiempo sería útil porque, por ejemplo, los diagramas de flujo, entre otras cositas, uno duda y personalmente yo dudo bastante en cuanto a las cosas y a veces borro, rehago y cuando te dijo faltan 15 minutos, pese a que sí soy consciente de que no tenía todas las respuestas en mi cabeza, hubieron algunas que puse como pude ya al último del tiempo. Personalmente siento que el material del cuadernillo y todo eso, no, bueno, me ayudó bastante a estudiar. Sin embargo, igual es pesado porque nuevamente no es una adaptación para mí. O sea, tengo que adaptarme a la cantidad de trabajo de investigación que personalmente como estudiante no estoy tan acostumbrada porque es verdad que muchas veces nos quedamos con la guía o con lo que tenemos allí y no investigamos un poquito más. Entonces, desde mi punto de vista, por ahora sería comentarle eso y eso. Ya, gracias. Yo creo que ahí le podemos dar solución, ¿no? Yo le puedo dar la solución y al tiempo podemos aumentarle tal vez a O, que es lo que más me preocupa, este, darle, no sé, pues 1 hora y media, 2 horas, pero siempre y cuando, por ejemplo, haya también un compromiso de ustedes y no me lleguen tarde, digamos. No me pongan excusas del trabajo, no me pongan excusas de que recién están ordenando sus hojas, porque créanme que yo siempre los respeto a ustedes. Si los respeto, ¿cómo se manifiesta mi respeto? Asistiendo a todas mis clases. Así yo esté enfermo, igual voy a mis clases. Preparando mi material y darle materiales. Esa es una forma de respetar a los alumnos. Entonces, llegar puntual, a veces estoy como el pillo, no mastico siquiera, lo paso nomás directo mi almuerzo y me voy volando porque, o sea, tengo que empezar como docente, tengo que empezar yo, pues, ¿no? Y llego puntual, hacemos nuestro trabajo, pero no consiento, por ejemplo, que me lleguen media hora tarde. O sea, no me parece. Y peor que me lleguen a arreglar sus hojitas ahí recién, no. Me parece una falta de respeto. Entonces, ahí se pierde mucho tiempo. ¿Ya? Ahí se pierde. Entonces, por favor, para una próxima, yo les puedo dar más tiempo. Ese día fui el último en irme del tecnológico y no, pues tenía otros grupos que tomar, ¿no? Y a los otros grupos los tuve que hacer esperar 1 hora por ustedes. Entonces, por alguno de ustedes. Entonces, es cansador hasta para mí y para ellos, ¿no? Ahí va el respeto también. Entonces, yo puedo darles más tiempo, pero siempre y cuando haya la puntualidad, ¿no? Tiene que haber ese compromiso y tiene que ser recíproco. Con el tema del cuadernillo de actividades, bueno, es una forma en la que es la única forma de hacerte leer, es la que yo pienso. Ustedes ven una forma, tal vez en otra materia, que los hacen leer y que hay resultados más notorios,
pues también pueden comentármela y la podemos cambiar. Por mí no hay pena. Dije, yo puedo dar una opinión. Ya. O sea, yo desde mi perspectiva veo que a mí la cuestión del tiempo que nos dio con la pregunta que nos puso estaba bien. Y no está mal que dé más tiempo, no, quizás a muchos le va a servir, pero yo hubo preguntas donde perdí tiempo, si no respondí fue porque prácticamente no estaba muy preparado, ¿no? Fue por eso. Sí, porque usted las que no hizo fue los ejercicios. Después Porque todo lo lo demás, demás lo hizo. y ahora con lo del cuadernillo de actividades, yo creo que eso más bien, desde mi punto de vista, es una herramienta que nos está dando usted, porque uno como estudiante cuando tiene que afrontar un tema fuerte o una materia fuerte, hace eso, apunta preguntas y las que se crea necesarias, ¿no? Y yo lo veo como una ventaja que nos dé, aunque sean varias, ¿no? Pero eso con un tiempo se puede desarrollar. O sea, no está dando las preguntas que posiblemente puedan entrar. Yo lo veo así porque yo he hecho preguntas a veces cuando estudio otra materia o otras cosas. Me hago preguntas así aparte en una hoja. Y no todos los profes te dicen hacerte estas preguntas. Usted de alguna manera nos lo está dando, ¿no? Como que quizás usted igual estudiante hacía esas técnicas y nos la está compartiendo. Y para muchos quizás es nueva y les resulte pesado, pero un poco de organización puede ayudarnos en todo. Nada más eso yo creo. Ya si la mayoría decide que sea más tiempo en las pruebas y demás, igual pues es porque tienen sus cosas que hacer, ¿no? Y quizás les beneficien algo, pero gran parte de la responsabilidad, hablo por mí, es cosa de nosotros, ¿verdad? Eso. Ya, gracias. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Va a disculpar, ingeniero. Yo tengo muchos problemas, Inge, con respecto tanto con las materias como en el aprendizaje, le podría decir, pero le hablo personalmente de mí, ¿no? Ujú. Yo quería pedirle, ingeniero, yo salgo a las 5 de la tarde de la oficina y media hora como que me retraso a veces un poquito, ¿no? Porque me tengo que ir en taxi desde la oficina hasta, hasta el tecnológico. Ya, Entonces, pero la es, distancia ajá. que yo tengo son casi como una hora, pero como me vengo en taxi, tengo que ir, me puedo hacerlo volar al taxi, digamos, ¿no? Para poder llegar a tiempo, pero lastimosamente no puedo llegar puntual 5:30, ingeniero, siempre tengo un retraso a veces de 5 minutos o algo así. Y claro, Eso obviamente lo tiene que me... solución. Perdón que la corte. Eso tiene solución. Y la solución ustedes la conocen desde inicio, digamos, ¿no? Aquí no hay preferencia por nadie. No hay preferencia por nadie. Por ejemplo, Kevin trabaja y llega tarde siempre. ¿Quién más está? Enrique también trabaja y llega tarde. Entonces, lo único que yo pido es un comprobante para respaldo de usted y de mí, es su carta de trabajo. Que incluso Fanny me preguntó una vez, me dijo, ingeniero, yo no le puedo hacer cartita porque yo trabajo vendiendo, me dijo, perdón que lo diga, ¿no? Entonces le digo, bueno, ya, o en su caso ya lo sé, no le pueden dar la carta porque no es una empresa, entonces está bien, no hay problema. Entonces, pero Marilyn, o sea, ya eso es también responsabilidad suya, ¿no? Movilizarse, hacerse la cartita, firmar y no es más. Porque como le digo, no puede haber preferencia por nadie. Entonces, eso eh, tiene solución. Si usted está trabajando, llega nomás tarde. Todos los que trabajan tienen licencia y tienen permiso de llegar tarde. O sea, no tienen, incluso a mí no me molesta si no saludan ni nada y se entran nomás, porque a veces estoy explicando, ¿no? Claro, por mí no hay problema. Ya, ingeniero, ese era mi punto, pues, ¿no? Con respecto al horario. Pasa que yo en la oficina es un poco complicado pedir este tipo de certificados directamente de gerencia, ¿no? Porque hasta para que le den un proveído a un documento
se demoran hasta semanas, pues, ¿no? Y imagínense una carta para que me pueda otorgar la empresa, como que es un poquito retrasado, no sé, pero voy a tratar de sacarlo por otro medio, ingeniero, por favor, y ¿Y usted yo le pido no tiene un todo. jefe así? ¿O ¿Un qué, ingeniero? directamente? ¿No tiene jefe o directamente es el gerente? Dependo de gerencia, ingeniero. Mm, bueno, puede llegar, pero por lo menos tiene que conseguirle la cartita para respaldo. Ya, ingeniero, ¿Ya? por favor. Ok, ingeniero, muchas gracias. Bueno, ese era un tema que tiene solución, pero después ya quiero ver los resultados, ¿no? Por eso les pregunto, con respecto ya al avance, el contenido. Bueno, creo que no hay más. Ya, seguiremos de la misma forma, el cuadernillo de actividades. Eh, concordamos en que en una anterior clase todos decidieron que se presente siempre para el examen, ¿no? Todas las actividades. Ya si ustedes distribuyen su tiempo cuando lo hacen, porque yo se los pedía semanal, ¿cierto? Pero como ustedes quedaron de acuerdo en que todo se lo preste, o sea, todo se presente el día del examen, por mí no había problema. Ahora, lo único que yo veo es que ya es de parte de ustedes, ¿no? Si lo hacen una semana antes o lo van haciendo de a poco día a día. Entonces ya es como dijo Leonardo, ¿no? Organizarse un poco. Porque créanme, el que ya tenía su cuestionario, por ejemplo, en PDF y lo envió en la noche, ya estaba listo eso. Y yo creo que incluso uno lo tiene más antes, porque yo, es como Leonardo dice, yo usaba esa técnica, ¿no? Me hacía cuestionarios y todo, y lo tenía una semana antes para poder estudiar una semana completa, pero ya de algo que estaba resuelto, y no estudiar de algo que estaba incompleto. Y cuando no tenía algo, buscaba ayuda. Y esa ayuda era buscaba a mi docente, buscaba a mis compañeros. O sea, todo el tiempo decía, oye, hiciste esta pregunta, te salió esto, oye, hiciste esto. Entonces, también tal vez movilizarse, el grupo de WhatsApp no solamente es para enviar comunicados. Ustedes pueden preguntarse, disculpen, tengo una duda, ¿quién respondió la pregunta tanto? O tienen un grupo aparte, ¿cierto? Entonces ahí también se puede hablar, porque no se trata solo de dar las respuestas, sino que compartir que a muchos les puede servir, ¿no? Pero no va a resultar esto si ustedes solamente copian una respuesta. Es bueno hacerla, juntarse, preguntar, investigar y si tiene duda, consultar. Todas las clases yo estoy ahí, puede acercarse un ratito mientras va secando su muestra y decir, ingeniero, mire esta pregunta, tengo dudas. Esto y esto me salió así, ¿estará bien? Y yo pues le diré si sí o no, ¿no? Entonces se dan cuenta, hay las vías, hay la forma. ¿Ya? Bueno, entonces esperemos que nos podamos recuperar en un próximo examen. Y ya tenemos que avanzar a aceites. El otro lunes va a haber laboratorio, por favor. ¿Ya? Y el día miércoles pasaremos de manera virtual también. ¿Ok? Yo quería hacer laboratorio, pero no creo que Claudita esté en buenas condiciones. Entonces, preferible que esta semana, toda esta semana la vamos a pasar virtual, ¿ya? Por ella más que todo. Y ya la otra semana va a ser puro laboratorio. Lo que sí les voy a encargar es que vayan buscando las muestras de las cepas, ¿no? Para hacer yogur, que ese es nuestro tema que tenemos pendiente. Y el tema de Lorena y de Miss Mel, ahora lo termino de revisar. Mañana creo que está bien, sí, porque le tiré una ojeada, pero no lo leí todo. Entonces, para que hagan su exposición el día miércoles, ¿ok? Preparen por favor su diapositiva, tenganla los dos, Ismel y Lorena, los dos, por si alguien no puede proyectar, pues proyecta el otro. Y así no hay esas interrupciones o problemas que haya habido en la anterior exposición. Y el grupo número 4 ya puede ir mandándome un poco su tema, ya que la tengo la lista ahí.
No se olviden, el jueves tienen que presentar su avance, ¿no? Su avance de los capítulos de formulación. Entonces, eso ya lo vamos a ver el día jueves. Aunque el jueves les voy a confirmar si lo vamos a hacer presencial o virtual, porque como es revisión, creo que necesita hacer ese presencial. ¿Ya? De todas formas, sí les aviso. Por ahí consigo cómo prestarme una proyectora y yo lo doy mi tema. Y así lo podemos ver directamente los cuadros estadísticos desde Google. ¿Ya? Bueno, si no es más, no les quito más su tiempo. Vayan a descansar, ¿ya? Que tengan buenas noches. Nos vemos. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, hasta luego. Nos vemos, chicos.